6:50 de la mañana nosotros continuamos con más de Primera Página y a esta hora nos corresponde darle la bienvenida a nuestro primer invitado de hoy. Él es Ricardo Cusano, presidente de Fedecámaras, recién electo. Muy buenos días. Hola, Sue, muy buenos días. Un placer estar aquí en el programa. Muchos temas que discutir, pero que se enfocan en la economía de Venezuela y por supuesto el trabajo que ha venido haciendo Fedecámaras. Pero hace algunas semanas se eligió una nueva directiva, usted resultó ser presidente de Fedecámaras, pero ¿qué retos se enfrenta Fedecámaras en una economía y en una Venezuela como la de hoy, donde vemos declaraciones del gobierno nacional donde lo culpan de la situación económica, donde lo culpan de que las personas no tengan poder adquisitivo y también de los altos costos de los productos que se encuentran en los anaqueles de los supermercados? A ver, lo primero es, todas esas culpas ya, la verdad es que está hartamente demostrado quién es el culpable del problema que estamos viviendo en materia económica. Dicho esto, los retos pasan por mejorar las gestiones anteriores y por tener muchos más programas que nos acerquen aún más a la empresa que hoy queda abierta en Venezuela, al joven que está intentando emprender y necesita no solo ser motivado e incentivado, sino también ser orientado con mejores herramientas técnicas para que su emprendimiento tenga visión local, producto local con una visión global, ¿no? Y ahí nos hemos marcado 4 grandes rubros, que es primero interconectarnos con la diáspora y lo que la diáspora puede ser en términos de inversión, posible inversión a futuro, en transferencia de tecnología y métodos de producción de primer mundo, y luego obviamente con transferencia de ciudadanía. Han aprendido a vivir en países competitivos, en países donde las leyes son de promoción, pero también se respetan de una manera mucho más responsable, ¿no? No hay que vivir en esta anarquía donde de noche pararse en un semáforo es peligroso porque la inseguridad acecha. Además, en la diáspora, vincularnos más con la academia. De hecho, ayer firmamos un acuerdo, un convenio marco con la Universidad Católica Andrés Bello para promover y construir la cátedra Democracia y Libre Empresa para que transversalmente sea estudiado por todos los futuros profesionales. ¿Cuál es la correlación que existe en una empresa sana que compite en libre mercado y cómo eso fundamenta una democracia donde las plenas libertades políticas, económicas y sociales son beneficiosas para sus ciudadanos, ¿no? Luego, a lo interno tenemos una formación gremial que hay que potenciar y uno de los puntos más importantes es darle un cariño con soporte técnico a las regiones. Caracas, aún y a pesar de todos los problemas, vivimos una suerte de Narnia. Estados como Bolívar, como Zulia, Táchira, Mérida, viven serios problemas de crisis de servicios públicos, de poder adquisitivo. Entonces, todo esto hace que el empresario ya esté ahí un poco más golpeado y hay que ayudarlo a potenciar la cadena de valor en las regiones y, por supuesto, ayudarlo a que se mantengan vivos sus emprendimientos y sus empresas. El interior del país creo que son los más perjudicados de esta situación económica y sobre todo los comerciantes y los empresarios. El día de ayer escuchaba unas declaraciones del presidente de Fedecámaras Táchira, donde indicaba que solo el 5% de los comercios en la frontera entre Colombia y Venezuela se encuentran abiertos, no solo por las fallas de los servicios públicos, sino también por la inseguridad que actualmente se está viviendo allí. ¿Cómo impulsar a los empresarios? ¿Cómo impulsar a los nuevos emprendedores a apostar por Venezuela? Porque se sienten ahogados. Sí. Esto tras las medidas que ha aplicado el Ejecutivo Nacional en los últimos días, como aumentar los impuestos municipales, aumentar los impuestos a grandes patrimonios y, por supuesto, aumentar los costos de los registros mercantiles para constituir una nueva empresa en Venezuela. A ver, todo lo que narras sin duda es cierto. Y aquí en Venezuela prácticamente hemos aprendido a producir como producían nuestros abuelos, con las uñas, sin luz, con pocas carreteras y en el sector primario hasta sin tractor. Pero la convicción del empresario, la convicción del emprendedor es la de continuar adelante, porque es un sueño, porque decidió no irse, porque no puede irse. Entonces, si eso ocurre, si esa es tu posición, la forma es, bueno, vincúlate con otros empresarios, construye alianzas estratégicas. No es momento de rivalizar, es momento de cooperar entre los empresarios para fortalecernos, para mantenernos abiertos, para cuando se dé una apertura económica, tengamos entonces la posibilidad de competir contra lo que nos va a venir de afuera, que sin duda alguna es un empresariado que está mucho más robusto, que tiene mucha menos conflictividad en su proceso de producción. Entonces, el llamado es, desde el punto de vista privado, es a que cooperen entre sí los empresarios para luego poder competir. Ahora, si tenemos que hacer un llamado al sector público, por ejemplo, un viceministro de Frontera no debería estar en Caracas, debería estar apoyando a la gente que está en el Táchira, en el Zulia, en Apure, en Bolívar, que está viviendo seria conflictividad con el problema de seguridad. Y
y pudiésemos dar 30.000 ejemplos más de funcionarios que deberían estar abocados a solucionar los problemas del ciudadano, en nuestro caso del ciudadano que cumple el rol de empresario, es lo que pedimos, pero en todo caso no es precisamente en Caracas donde se solucionan los problemas. Los retos que se enfrentan las empresas actualmente en nuestro país y también los emprendedores. Hemos visto también que ha sido rechazada este aumento de impuestos municipales, el aumento de impuestos a grandes patrimonios, pero sobre todo el aumento de la constitución de una empresa en nuestro país actualmente, según el SAREN. ¿Cuál es la opinión de Fedecámaras tras esta decisión del Ejecutivo Nacional? A ver, lo primero es totalmente contradictorio cuando hemos visto hace unos días unas declaraciones del Ejecutivo donde llamaban y le tendían la mano al empresario. Y en paralelo entonces vemos la constitución de una serie de impuestos que son regresivos, que son contractivos, que desincentivan la inversión. Porque el impuesto a los grandes patrimonios, que por cierto, solo se habla de la empresa, pero recuerden también que las personas, a los particulares, personas naturales, también este impuesto aplica. Tú pretendes reactivar un aparato productivo que está golpeado, minimizado en todas sus capacidades, y entonces además le colocas un impuesto al valor de su patrimonio, que ni siquiera tiene la capacidad de pagarlo porque no está produciendo. Pero después tienes una voracidad fiscal. Al no tener entonces la perfecta y la buena distribución, primero no tener los ingresos en divisa porque deterioraron la gallinita de los huevos de oro que era PDVSA. Y entonces, al no distribuir bien en los estados y en las regiones, en los municipios, el presupuesto nacional, ¿verdad? Te consigues con deficiencia en las alcaldías. Las alcaldías han tenido y se han abocado de manera voraz a crear impuestos municipales que se rigen por el petro, por el valor del dólar, por el porcentaje de facturación, pero en unos porcentajes grotescos. Y entonces eso hace nuevamente es meterle la mano al empresario en el flujo de caja. Recordemos que en un momento de hiperinflación, si tú no planificas tu flujo de caja, que por demás aquí está golpeado, es prácticamente inviable tu empresa. A esto súmale entonces las máquinas fiscales que tienen que transmitir en tiempo real, en un estado donde se va la luz, donde el internet, porque el único proveedor es CanTV, no funciona bien. Ya con esto en automático es un autogol. Y por último, el tema de las nuevas tasas, unos mínimos para constituir empresas que son altamente complejos, sobre todo para la pequeña y la mediana. Cuando le pides a un señor de un kiosco que tenga 22 millones de bolívares de capital y tenga que pagar el 5% de impuestos para constituir la empresa, ese 1.100.000 posiblemente es lo que tienen para comprar la mercancía que va a poner en el kiosco. Le estás matando el emprendimiento. Y también tomando en consideración que hay un encaje legal y marginal impuesto por el Banco Central de Venezuela, donde le prohíbe a la banca otorgar créditos. Entonces, ¿de dónde un emprendedor puede sacar, supongamos, 60 millones de bolívares para poder iniciar su empresa? Bueno, ahí es donde volvemos a lo que decíamos en la parte anterior, cooperación entre empresarios. Hay empresarios que por lo que producen están buscando mejores métodos de distribución, de puntos de venta, y ahí pueden ocurrir ciertas alianzas. Lo que no es menos cierto, Sue, es que todo lo que estamos viviendo en este momento te lleva e impulsa, en vez de tener una empresa mucho más formal, a la informalización. Y eso no le va a traer beneficios a largo plazo a Venezuela. En el corto plazo puede paliar la situación de una familia, de un individuo que decidió emprender, pero eso no va a ser un componente que genere bases de progreso y bienestar en la sociedad. Entonces, sin duda alguna, la cooperación entre empresarios, las cámaras, los sectores, todo lo que hace vida dentro del ecosistema de Fedecámara, estamos precisamente para eso, para ayudar al emprendimiento, para ayudar al empresario a que se correlacione mejor y a que fortalezca su tejido comercial y gremial, ¿no? En nuestro caso. ¿Cuántas empresas quedan actualmente en nuestro país? Hemos visto estadísticas súper dramáticas también de industrias por parte de Conindustria que ponen en alerta, quizás la propiedad privada pone en alerta a las empresas en nuestro país y por supuesto a la hora de los venezolanos de escoger cuál es el producto que desean. Sí. Venezuela hemos vivido casi un holocausto empresarial. Eran 620.000 empresas en 1998. Son cifras oficiales del INE. En el 2014 ya íbamos por 320.000. Hoy, cifras oficiales del INE, hoy vamos por apenas 250.000. Sin duda alguna ha habido una mortandad de empresas enorme, visto las políticas de los últimos años de que comenzaron las expropiaciones, las expoliaciones, y además la política de favorecer solo al empresario extranjero importando productos sin fortalecer, robustecer, modernizar y apoyar a que sea competitiva la empresa venezolana. Eso nos ha hecho minimizarnos
Y uno de los retos, como decíamos, de nuestra institución es apoyar y mantener abierto por lo menos a las que hoy quedan para poder revertir este proceso e inundar el día de mañana de empresarios y de bienestar, de independencia del ciudadano a través de un empleo estable, digno y decente y que tenga la capacidad de ejercer su derecho a elegir en productos, bienes y servicios, porque hay muchos empresarios brindándole o prestándole esta posibilidad, ¿no? Señor Gusano, hay mucha participación a través de nuestra cuenta en Twitter, Primera Página, con la etiqueta Primera Página. Nuestra compañera Daniela Salas va a leer algunas de sus preguntas y comentarios. Así es, ya estamos listos para la revisión y la participación en las redes sociales, @Primera Página, en la etiqueta Primera Página. Vamos a comenzar la participación. Fernando Senguini es el primer usuario que leemos. Amigo Gusano, ¿cuántos años estima usted necesario para recuperar la confianza del empresario que los motive a reinstalarse? A ver, la confianza se recupera bastante rápido, en el momento en que se dan señales de armonía política, de respeto a la institucionalidad, a los conceptos de la propiedad privada, el de la libre iniciativa, al derecho a la vida, a la seguridad. Sin duda alguna se rescata rápidamente la visión del empresario. Y es por eso que hablábamos de la diáspora. Entre un capital extranjero y un capital de un venezolano que esté en el exterior, sin dudamente regresa más rápido, porque hay una condición que lo diferencia, es el arraigo. Y por eso debemos procurar que exista este nuevo pacto de armonía política que abrace a la mayor cantidad de gente, que se respete todos los derechos constitucionales, que se den las condiciones y rápidamente la inversión regresará. Y ahí estamos trabajando actualmente en Fedecámara, en vincularnos con la diáspora y con posibles inversionistas extranjeros que vengan, no solo a traer productos, sino a potenciar al empresario venezolano. Tenemos también a Freddy Omar Coronel, dice lo siguiente: ¿por qué cree que el gobierno no ha terminado de dolarizar la economía si ya muchos ciudadanos negocian libremente con esta moneda? ¿Qué recomienda usted o Fedecámara? A ver, el proceso de dolarización pasa por tener primero una disciplina fiscal, monetaria y cambiaria. Cuando tú tienes las cuentas bien acomodaditas en tu casa, pero entiendes que no eres lo suficientemente responsable para manejar una moneda propia, te dolarizas. Entonces, para que Venezuela se dolarice, tendría que pasar por todo esto, y sin duda alguna lo que estamos viviendo no es precisamente un proceso de dolarización, es un proceso donde va de manera paralela la libre circulación del bolívar, del dólar y otras divisas, porque sencillamente las políticas públicas no le han dado la fortaleza a nuestra moneda, al bolívar, para que la gente quiera quererlo, sino que lamentablemente prefiere transar en moneda dura para evitar que pierda el valor de su mercancía y de su dinero con la hiperinflación que estamos viviendo. Luis Méndez dice lo siguiente: buenos días, ¿podría aclarar a la población quién autoriza sus comercios, su funcionamiento, quién supervisa los costos de sus artículos, quién les cobra impuesto al empresario? Bueno, el sector público, sin duda alguna, en cualquiera de sus tres niveles, nacional, regional o municipal. Queremos agradecer enormemente la participación de todos nuestros televidentes. También Fedecámaras, desde aproximadamente 10 años, está en la OIT y también ha denunciado el incumplimiento de algunos convenios por parte del gobierno nacional, entre ellos un diálogo tripartito para el aumento del salario. ¿Desde cuándo no se hace eso por parte del gobierno con los empresarios y también con los trabajadores? Son más de 15 años que Venezuela no tiene la posibilidad técnica de que empresarios, trabajadores y sector público se sienten a construir las políticas salariales, pero ya en el momento donde estamos tiene que ser no solo políticas salariales, tiene que ser una política integral que devuelva el valor económico del trabajo, pero más importante aún, que devuelva el trabajo como valor en la sociedad, donde la gente sienta que el estamento jurídico avala su esfuerzo y entonces en consecuencia su remuneración para poder programar su vida. Son más de 15 años y por eso hemos elevado esta queja ante la OIT, queja que por cierto ya está en su último nivel de proceso. ¿Cómo van los adelantos? Estamos esperando que los tiempos de los procesos multilaterales, que ahí se emita una conclusión, unas recomendaciones, pero sin duda alguna, después de haber visto el informe de la Bachelet, no esperemos que pueda ser muy benevolente con el Estado. Lo que sí esperamos es que la OIT pueda servir de una plataforma de herramientas técnicas para apoyar nuevamente a que las tres partes se sienten en la mesa a construir un mejor sistema laboral para Venezuela. ¿Por qué considera usted que el gobierno nacional no le ha dado la importancia necesaria a la producción nacional? Vemos que las cajas CLAP, que no le llegan a todos los venezolanos, sí, y que además actualmente en nuestro país hay una inseguridad alimentaria en aproximadamente 21,1 millones de venezolanos, no apuestan a la producción nacional, son productos importados. A ver,
es un ejercicio quizás un poco de película de terror, pero cuando te lees el Plan de la Patria, ahí tienes identificado cuál es el modelo donde, por un lado el populismo, pero por otro lado el control social a la ciudadanía, a través de sus medios productivos, a través de su poder elegir, de su independencia, es un norte en esta política, ¿no? en este modelo ideológico. Cuando decimos eso, entonces, la libertad que genera la inversión, el crecimiento, la generación de riqueza, vamos a partir de una premisa: ser rico es bueno, es maravilloso, siempre y cuando sea hecho con trabajo honesto, con inversión, con generación de empleo, con generación de bienes, productos y servicios que empoderen al ciudadano en su condición de consumidor. Entonces, bueno, sin duda alguna, el éxito de la empresa privada es el éxito de toda una sociedad en términos de crecimiento, de independencia y de poder construir su futuro. Y eso en modelos políticos o ideológicos donde la visión es de control, seguramente puede ser un enemigo, ¿no? Y que elevar la producción nacional va de la mano también con el respeto a la propiedad privada. Claro. En reiteradas oportunidades hemos tenido voceros del gobierno nacional donde nos han desmentido las denuncias que ha realizado Fedecámaras y ha asegurado que el gobierno no expropia y que el gobierno respeta totalmente la propiedad privada. ¿Qué opinan ustedes sobre esto? No, nada. Google, después YouTube, expropiación en Venezuela, y hay una gran cantidad de videos. Pero lo importante, bueno, lamentablemente ya eso ocurrió. Y lo que esperamos es que un nuevo gran acuerdo político revierta mucho de lo que ocurrió ahí, se respete la propiedad y se construya para la mayor cantidad de venezolanos, amarillos, azules, blancos, rojos y verdes, la posibilidad de que convivamos. En este país cabemos todos, debemos ser inclusivos y debemos generar oportunidades para que cada quien, sobre la fuerza de su trabajo, su esfuerzo y su dedicación, su norte, su sueño, lo que decida hacer en su vida, pueda desarrollarlo en Venezuela. Sin duda alguna, en lo que estamos viviendo hoy, eso no es posible, pero sí es posible que para todos los venezolanos que eso ocurra si construimos un nuevo gran pacto y un consenso nacional. ¿Cómo han sobrevivido las empresas que aún tienen sus Santa Marías abiertas? Y me refiero para poder comprar productos, para poder importar materia prima, si actualmente el gobierno no está otorgando divisas. Bueno, la verdad que son ya muchos años. ¿Están participando en las mesas de cambio? El gobierno ya son muchos años que no participa, que no entrega las divisas del control que tenía sobre la chequera petrolera. En otros casos porque no las tiene las divisas. Pero bueno, básicamente el empresario está buscando soluciones alternas. Hoy es una suerte de libertad cambiaria lo que estamos viviendo, algo anárquica sin duda alguna, pero es una libertad que, bueno, hace que el empresario saque de sus ahorros para buscar entonces dinamizar su actividad. Lo que no es menos cierto y es obligante para poder rescatar la producción y la calidad de vida en Venezuela es que se le revierta, que se le vuelva a otorgar la posibilidad de crédito al empresario. Rescatar el crédito y rescatar el poder de compra del salario son las únicas dos condiciones para que se reactive la producción, se reactive el consumo y en consecuencia se dinamice la economía. Esa dinamización tendría entonces la posibilidad de enterar al Estado impuestos que luego lo veríamos traducidos en servicios públicos, o sea, es salir del círculo vicioso para construir un círculo virtuoso en Venezuela. ¿Han sido útiles las mesas de cambio para los empresarios? Muy poco, la verdad es que muy poco, porque ahí lo que se transa es muy poco por la realidad que necesita el sector. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estábamos conversando con Ricardo Cusano, presidente de Fedecámaras. Queremos agradecer también a ustedes su participación a través de nuestra cuenta en Twitter, Primera Página, con la etiqueta Primera Página. 7:13 de la mañana, un corte y en breve continuamos con más.